Buenos días, buenos días, buenas tardes. ¿Quién no ha comido? Tenéis caras de no haber comido porque aquí alguno dice, aquí me lo huelo, se va a hablar de morcilla, cuando se habla de morcilla se habla de alegría, se habla de tiempo, de aquel recuerdo de la morcilla, aquello rico que comíamos en casa. ¿Sabéis lo que es la morcilla? ¿Sabéis lo que es realmente la morcilla? Un alimento negro feo, lo más feo del mundo, que lo sepáis. ¿Habéis visto un alimento más oscuro, más feo que una morcilla? ¿De qué es la morcilla? Negra. ¿Sabéis por qué se llama morcilla? Porque la inventaron los griegos, que es murcone, comer negro, mordedura negra, del latín morellus, que es mordedura oscura. Todo aquello que quiere decir que lleva negro lleva sangre. Si no lleva sangre no es morcilla. Si no lleva sangre no puede decir morcilla vegana, mentira. O sea, es decir, se ha equivocado uno de patio. Si uno dice, ¿qué es morcilla vegana? No, no lleva sangre, no es morcilla. Será algo teñido oscuro, no es morcilla. Tenemos un problema de concepto, ¿no? Entonces, ¿qué es morcilla? Comer negro. ¿Qué es la evolución? Comer negro. Hace millones de años comíamos negro. Y cuando comíamos negro, ¿qué comíamos realmente? La parte blanda, la parte intestinal, proteína de fácil asimilación. Esa proteína de fácil asimilación que nos hacía que el músculo nos diese la suficiente potencia para seguir corriendo antes de que nos comiesen los tigres, por ejemplo, que había entonces, ahora ya no. Pero entonces, y claro, otra parte que era la parte blanda. La parte blanda que era la parte de abrigo. Si no nos metíamos algo de abrigo al cuerpo, pues evidentemente no podíamos pasar esos duros inviernos. Imaginaros vosotros ahora, imaginaros con el frío que hace hoy, en taparrabos o sin nada, estar en la calle intentando buscar comida. ¿Cuánto ibais a durar? El que más de los de aquí, 10 minutos. No os veo yo muy ágiles a ninguno. ¿Por qué? Qué frío, qué frío, qué frío. Viene el león, os come. ¿Qué es lo que había que hacer? Evidentemente, o comías y te abrigabas. ¿Y cómo te abrigabas? Esa mantequita, esa parte de la grasa, esa parte que hace abrigo, esa parte que hace abrigo es la que nos da el abrigo suficiente para poder pasar esas duras jornadas de... Claro, ahora, tengo frío, manta, abrigo, a la cama, cafecito caliente. Imaginaros 24 horas sin abrigo, sin café, sin nada que comer. ¿Sabéis que la esperanza de vida hace unos cuantos miles de millones de años los adultos tenían 35? Estáis todos aquí de regalado, que lo sepáis. O sea, estáis todos aquí de regalados, porque menores y más pequeños, como mucho el camarero. Los demás, ya os digo que no ibais a aguantar mucho. Frío, sin comer. ¿Qué había que comer? Lo rápido. Se comía la parte blanda, la parte del hígado. Eso nos daba una asimilación rápida de proteínas. La parte de la grasa, asimilación rápida de grasa. Salíamos corriendo y hasta que aprendimos a cocinar. ¿Cuándo aprendimos a cocinar? Pues cuando descubrimos las cuevas. Y en las cuevas, cuando descubrimos las cuevas, nos dimos cuenta que aquello, dice, anda, pues aquí se está muy bien. Y de repente se descubrió el fuego. Y cuando se descubrió el fuego, se aprendió a quemar los alimentos. Cuando nosotros quemamos los alimentos, aprendemos a disfrutar de esos alimentos quemados. ¿Sabéis que somos los únicos animales que comemos tostado? Se quema el monte y no hay alimaña que se coman los conejos asados. No, pues dice, eso está quemado, ni los gusanos se comen a los gusanos fritos. O sea, es decir, nosotros sí, nosotros pillamos cosas fritas y nos las comemos. Entonces es muy curioso, ¿por qué? Ese abrigo que necesitamos nos lo combate el calor del fuego. Al calor del fuego nos habíamos llevado al mamut medio muerto, una pierna, pues a ver si no la comemos, se nos va pudriendo, ¿qué hacemos? En vez de que se pudra del todo, por lo menos que dé calor. La echamos al fuego y aprendimos a cocinar. ¿Os habéis dado cuenta de dónde viene? Eso se llama hogar. Y cuando disfrutamos de los alimentos del hogar, ¿quién no se acuerda de esos alimentos del hogar? ¿A qué huele el hogar? A humo. Huele a ese humo, a ese asado, a esa... ¿Quién no tiene un recuerdo? Bueno, muchos no lo tienen, pero ¿quién no tiene un recuerdo o piensa en ese recuerdo de la casa de la abuelita que ahí olía a fuego, a hogar? ¿Por qué se llama hogar una chimenea? Porque es el fuego. Entonces, todo aquello que va relacionado con el hogar, que va relacionado con el fuego, eso, sin querer, a nosotros nos lleva en nuestra impronta grabado una sensación de que todo aquello que está tostado nos da protección, nos da sensación de hogar. Y claro, ¿qué es la morcilla? La morcilla, si nos damos cuenta, es la parte proteínica y la parte, sobre todo, del hogar, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a hacer una tortilla de morcilla. Yo os digo muchas veces, bueno, aparte de contar cosas, intento cocinar. Y si hago las dos cosas a la vez, ya sería la leche. Vale, entonces, es muy curioso porque nosotros en el momento que pensamos en morcilla, pensamos grasa. Mucha grasa. Y la morcilla no es buena, no. La morcilla no tiene tanta grasa. ¿Sabéis que la morcilla es un alimento que tiene más de un 70% de carbohidratos? ¿Sabéis lo que son los carbohidratos? Los que nos provocan la glucosa. La glucosa, ¿sabéis lo que es? El alimento del cerebro.
Si nosotros tenemos alimentos que nos entran al cerebro, esa glucosa lo que nos hace es que nos facilita, en cierto modo, que nuestro metabolismo asimile sin querer, de una forma muy rápida, esa energía que nuestro cerebro necesita y lo detectamos rápidamente cuando nos metemos en boca. Y entonces es muy curioso. ¿Qué vamos a hacer? Una morcilla. ¿Qué le vamos a meter? Por ejemplo, en este caso, más glucosa. Todas las verduras, las hortalizas, los cereales son los que nos aportan glucosa. Si nosotros aportamos y tenemos en proporción mayor cantidad de glucosa, nuestro cerebro va percibiendo mucho más energía. Y si ahora os digo, ¿qué es la morcilla? Cebolla, un componente masivo, o sea, es decir, lo que más tiene una morcilla es cebolla. Luego, después de la cebolla, ¿qué tiene la morcilla? Arroz. Y al arroz y la cebolla, si le sumamos alguna cosita más, pues le estamos aportando sobre todo que es azúcares. Si nosotros tenemos una morcilla que está proporcionada con una cantidad suficiente de azúcares, lo que veremos es que nosotros en el momento que probemos ese bocado y pensemos en nuestros antiguos, ese elemento ancestral de la evolución que hemos probado, aquello que era la proteína de fácil asimilación con los carbohidratos, hace que disfrutemos de los alimentos. ¿Cuál es la morcilla que más os ha gustado en toda la vida? La que probasteis en casa de vuestra abuela o de vuestra madre. Cuando nosotros nos acordamos que nuestras madres fuimos a la casa de la abuela que había hecho morcillas, tenemos el recuerdo del olor, del aroma, del hogar y del sabor, porque lo negro no se come si no viene de la mano de la madre. ¿Y sabéis por qué? Porque los alimentos negros pensamos que están estropeados. Y la madre cuando dice, no, eso no, que es caca. Si te das cuenta, pues, ¿de qué color es? Todo lo oscuro parece malo. Entonces, como curiosidad, cuando probamos o vemos algo oscuro, nos retrae. Lo negro no se come si no viene de la mano de la madre. Y pensamos que la morcilla, siendo negro, si no viene de la mano de la madre, no nos da confianza. Por tanto, ¿cuál es la mejor morcilla que os ha sabido en vuestra vida? Si alguien se atreve a levantar la mano, los que estén conmigo. La que probasteis de vuestra madre. Nadie ha comido morcilla, sois veganos todos, joder. A ver, os habéis comido morcilla, ¿no? Claro, que esto no es el colegio y aquí no hay suspenso, que os vais a ir todos con algo. Entonces, es curioso, ¿os acordáis que la mejor morcilla es la que probasteis en casa? ¿Por qué? Alimento oscuro, alimento con confianza, madre detrás. Entonces, la morcilla es el mejor alimento que nosotros tenemos como recuerdo, por ser lo más negro. Después de la morcilla de vuestra madre, ¿habéis probado la morcilla de Burgos alguna vez? ¿Cuál pondríais? Primero, la de vuestra madre, ¿cuántos están conmigo? Así, paz. Venga, adelante, va. Ya nos estamos despertando, venga. Y la de la morcilla de Burgos que habéis probado alguna vez, bueno, hasta que probéis esta. Si os hago cambiar de los hábitos familiares y disfrutéis de la sensación de que mis hábitos cambian porque realmente me he hecho descubrir que el hogar al final también puede estar en Burgos, vamos a arrimar el ascua a la morcilla, ¿vale? Vamos a hacer una tortilla de patata, que es un producto español, pero vamos a aportarle un par de toquecitos, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es primero un poquito de pimiento para que esto tenga un poquito de color. El pimiento simplemente lo que he hecho ha sido saltearle, le salteamos un poquitito y a partir de aquí lo que vamos a hacer es empezar a hacer una composición, una tortilla de patata. ¿Una tortilla de patata con qué? ¿Con qué? Con morcilla, ¿vale? Si la patata también es cómodo porque no la voy a freír porque la tengo hecha, ya la había traído antes, entonces vamos simplemente a calentar un poquito la patata. La patata, aparte de hacer morcilla, entre todas las cosas, suelo hacer este tipo de productos y que nos permite también disfrutar de poder hacer una tortilla de patata súper rápida, ¿vale? Entonces, súper sencillo, rompemos la patata, hemos cortado un poquito los pimientos para que se tuesten, para que caramelicen. Caramelizar, ¿qué es caramelizar? La reacción de Maillard, ¿qué es la reacción de Maillard? Esos alimentos tostados, los azúcares se vuelven dulces y todo lo que es tostado genera en nuestro metabolismo sensación de hogar. ¿Qué nos comemos a la brasa? Todo. Todo. Verduras a la brasa, pescado a la brasa, morcilla a la brasa, chuletón a la brasa, las alubias no, pero todo lo demás a la brasa, ¿vale? Sopas y eso no os recomiendo, se apaga la brasa. Entonces, lo que sí que es cierto es que todo lo que hace reacción de Maillard, es decir, caramelizar las proteínas que están al lado de la grasa, lo que nos hace sin querer es que nosotros estemos percibiendo eso que aquellos nuestros ancestros que está en el Museo de la Evolución, si vais a Burgos, intentando buscar, es muy difícil, pero lo veréis, y veréis esa imagen de la familia comiendo todos juntos alrededor de un hogar, alrededor de una llama. ¿Qué comen? Trozos de carne, quemado. Eso es la comida de la evolución.
tostar las proteínas, caramelizar los azúcares, provocar que los azúcares, si a eso le sumamos los carbohidratos, que es el alimento del cerebro, no nos empezamos a convertir en inteligentes porque, fijaros, habéis visto la imagen del típico cromañón, ¿cómo era? El cerebro, sí, parecía el de Alien, ¿no? Mucha cabeza para atrás, mucha frente, poca... ¿Sabéis para qué? Para que se les viese poco, los ojos muy altos para poderse esconder detrás de las piedras. ¿Cómo nos convertimos? En ágiles, nos convertimos en inteligentes, empezamos a utilizar las manos. Al utilizar las manos nos convertimos en hábiles, nos convertimos homo habilis, ¿de acuerdo? Empezamos a echar el cerebro hacia adelante, ¿sabéis por qué? Porque en vez de dar a cuatro patas, empezamos a estirarnos. Al empezar a estirarnos nos erguimos, al erguirnos las madres lo que hacen es partos inmaduros. Los partos inmaduros generan una dependencia de las crías. La dependencia de las crías hace que los niños, no es como todos los animales, comen, corren y ya se espabilan y salen fuera. Aquí no, aquí nosotros no nos vamos y nos espabilamos y no salimos afuera hasta los 35 de casa, ¿verdad? A que estamos en casa todavía, ¿ves? Ya lo sabía yo. Y antes a los 35 te morías. Pues ahora la diferencia es que tú, fíjate, en evolución, ¿qué es lo que hacemos? Al erguir, se estrechan las caderas, partos inmaduros, dependencia. ¿Qué comen los niños? Lo que les da la madre. Voy muy rápido, me seguís, ¿no? Vale, me alegro. Entonces, esto es para el porque solo tengo media hora, pues si me extiendo un poco más me echan. Entonces, lo que sí que es como curiosidad, que lo que sí que hacemos es, esa dependencia nos genera, en cierto modo también, una forma diferente de comer. Y a la hora de comer, todo lo que genera confianza es hogar. Vale, calentamos un poquito la patata, un poquito, porque este cacharrito va un poquito lento, pero no nos queda más remedio. Me vas a hacer un favor, me lo vas a meter al microondas, esto, ¿vale? Me lo metes al microondas, 3 minutos, esto, ¿vale? Como está, al microondas, perfecto, gracias. Ahora, es muy curioso, cuando compréis una morcilla, muchas veces os encontráis con una morcilla y dices, bueno, voy a hacer una morcilla, esta es de tamaño familiar, ¿vale? Tamaño familiar. Familia poca, o sea, familia pequeña. Y dices, ¿cuántos somos en casa? En casa somos, pues 6. Pues nada, esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que quedan 4. ¿Y esto qué hago? Pues no lo sé. Pero estas rodajas, yo lo digo porque no os preocupéis, esto se guarda en el frigorífico. Esto, cuando lo tengamos ya, que lo hemos guardado en el frigorífico, lo que podéis hacer es esto que vamos a hacer ahora. Una tortilla con morcilla, ¿vale? Que se puede hacer de otra forma. La morcilla la ponemos en la sartén, hemos tostado un poquito el pimiento, hemos hecho un poquito la patata, la morcilla la vamos a poner un poquito a tostar en la sartén, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente desmigarlo. Una vez que desmigo, yo os lo digo porque vais a probar o disfrutar de un saborcito un tanto diferente y sobre todo untuoso. Y seguimos con el tema de la alimentación. Si nosotros metemos a nuestro metabolismo muchos carbohidratos, nuestro cerebro enseguida les percibe. ¿Por qué les percibe? Hay una comunicación no escrita entre nuestro paladar y nuestro cerebro que dice, vale, tengo mucho hambre. Cuando tengo mucho hambre, dices, ¿qué quiero? Un bocadillito, quiero un bocadillito. Dice, de jamón, ¿vale? Yo te doy un bocadillo de jamón. A ti, ¿quién tiene más hambre? ¿Tú o tú? Tú, bueno, él, ¿qué tiene más hambre? Bocadillito de jamón, 3 bocados. Agarras el primer bocado, ¿te quitas el hambre? No. Al segundo bocado, ¿te quitas el hambre? Tampoco. Al tercer bocado, ¿te quitas el hambre? Has hecho esto. Tardamos media hora en conseguir que ese alimento sea energía. Media hora. Pero al tercer bocado detectamos que ya hemos comido algo. ¿Y qué es lo que pedía nuestro cerebro metiéndonos ruido en la tropa? Azúcares. El cerebro dice que no has comido, que no tengo energía, hay que echar gasolina. Mejor comer pan que no echar gasolina. Echar gasolina al cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cerebro lo que está diciendo, muévete, busca algo, come. Y entonces te empieza a meter ruido, te empieza a despertar. Y cuando te empieza a despertar, nosotros inmediatamente lo que hacemos es, en el momento que metemos ese bocado, ¿qué es lo que hace el pan? El pan, en el momento que metemos algo en la boca y hace ruido, el cerebro dice, hay ruido, hay vecino debajo, ya tenemos fiesta. Y entonces lo que hace el cerebro dice, vale, más. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que pilles. Pero como de repente al tercer bocado lo estás disfrutando, te estás dando cuenta que la saliva lo que está haciendo es, no está milasa, lo que está haciendo esa saliva está intentando hacer una predigestión y ya empieza a regular la intensidad de la necesidad de meter algo a nuestro estómago porque estamos muertos de hambre. Nos ha descansado, nos ha parado esa necesidad de comer. Y entonces, sobre todo, en ese sentido, lo que conseguimos es tranquilizarnos, ¿no? Entonces, no se transforma en un alimento rentable hasta el cabo de media hora, pero al tercer bocado hemos conseguido frenarlo, ¿de acuerdo? Pero lo frenamos si tenemos azúcares. Si nosotros tomamos, por ejemplo, una manzana, ¿qué nos pasa? Lo mismo, metemos el ruido,
comemos la manzana, metemos ruido, aportamos agua, azúcares. Pero es muy curioso, prueba a tomarte una cucharada de aceite. Cuando tengáis mucha hambre, probad a meteros una cucharada de aceite. Os bebéis toda la botella y no paráis de beber aceite, porque solo es grasa. ¿Qué necesitamos? Azúcares. Y es muy curioso, hasta que la grasa no tiene efectividad dentro de nuestro metabolismo, no conseguimos la rentabilidad de la grasa. Es decir, lo vamos a convertir en calorías, pero no en azúcares. Entonces, ¿qué es la morcilla? 60% hasta el 60% de cebolla. El arroz nos convierte en un alimento que tenemos un 70% de carbohidratos. La proteína, que es la sangre, que junto con el hierro, que lo que estamos haciendo con los carbohidratos hace que sea un hierro de fácil asimilación y se fija con mucha facilidad. Y la grasa, ¿sabéis lo que hace? Pues como en los coches, engrasar, facilitar el tracto intestinal para que nuestra digestión sea muy efectiva. ¿De acuerdo? Esto sería un poquito más o menos el efecto que tendríamos de este alimento. Entonces, este alimento, sin querer, es un alimento relativamente equilibrado, hasta el límite de que si nosotros comemos morcilla o tomamos morcilla, nos damos cuenta que si nosotros en ese momento estamos metiendo azúcares, proteína y un poquito de grasa, se nos regula con mucha tranquilidad, se nos está regulando, vamos a decir, esa intensidad, esa necesidad de comer. Bueno, seguimos el siguiente paso. Fijaros, he desmigado un poquito la morcilla, la he pasado simplemente por la sartén para que se quede un poco sueltita. Esto lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer de una forma que es, por ejemplo, imaginaros que lo que hemos hecho ha sido, queremos hacer una tortilla, para los que lo vean más difícil, la vamos a hacer mezclando todo, pero nosotros lo vamos a hacer no mezclando todo. Mientras me viene la patata caliente, vamos a meterle huevos. Este asunto necesita huevos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado? Esa no, la patata sola, solo la patata. Ya les he enseñado al final del truco y ahora ya no se mueve ninguno de aquí. Yo, va, estos se marchan, no, aquí aguantan todos. Vale, ponemos huevos, ¿de acuerdo? Necesito la patata, solo la patata. A ver si me la ha cantado. Bueno, huevos, os recomiendo, queréis hacer una buena tortilla de patata, cada 100 gramos de patata o lo que tenga, un huevo. Esa sería una proporción más o menos equilibrada. Cada 100 gramos de patata, un huevo. Vamos a hacer una tortilla de 1,5 kilos, vamos a meter 10, 12 huevos, ¿de acuerdo? Entonces ese sería un poquito el juego. ¿Me traéis la tortilla, chicos? ¿Digo la patata? Vale, si nosotros pensamos en la morcilla, que es un alimento, vamos a decir, agresivo en cuanto a la cantidad de proporción de grasa, pensad, para que se pueda cocer el arroz, en la mayoría de los casos lo que tenemos que meterle es que tenga algo jugo dentro. Entonces, en este caso lo que necesitamos es que nos aporte sobre todo los azúcares de la cebolla. La cebolla sobre todo es un alimento que, a nivel de curiosidad, la variedad que nosotros utilizamos es la variedad ahorcal, es una variedad autóctona. Esa variedad autóctona es una cebolla, se me ha olvidado en el otro stand, es una cebolla, yo si os digo, hazme una cebolla con las manos, a ver, una cebolla con las manos. ¿Cómo es una cebolla? ¿Así? Así, ¿no? Las nuestras son así. Somos castellanos. ¿Sabéis por qué los castellanos somos bajitos? Porque hace un frío que pela. Y arriba pega fuerte y abajo el calor de la tierra. Entonces, con el calor de la tierra aprovechamos y cogemos el calorcito del suelo y evitamos constiparnos. Es decir, lo mismo hace la cebolla. La cebolla es chata, muy chata. ¿Por qué es muy chata? Porque su morfología hace que reciba el calor de la tierra por la noche, su hoja sea muy amplia y reciba los rocíos de la mañana, y al recibir los rocíos de la mañana lo que está haciendo ha sido regarse muy despacito, por lo tanto provoca muchos menos volátiles, menos potasio, menos fósforo, pero muchos azúcares. Esos azúcares lo que hace es que este alimento, es decir, la cebolla, decía Ruperto de Nola, si son las famosas cebollas piconas de Burgos, si son de Burgos 3, si son de las otras 2, de las 2. ¿Qué quiere decir? Que si tú echas bastante cebolla, estamos metiendo sin querer a los guisos azúcar. Vamos a hacer cualquier guiso, de cualquier cosa, de cualquier carne, le metemos cebolla, que metemos azúcares. Si metemos azúcares, que tenemos alimento del cerebro. Tener el cerebro contento es fundamental. Entonces, esta variedad se llama una variedad que se llama variedad horcal. Variedad horcal, que era variedad que se ahorcaba, se colgaba del desván. Y se colgaba del desván para hacer la matanza del invierno. Y la matanza del invierno se hacía en el mes de noviembre. Y las cebollas se cosechaban en septiembre. Entonces se ahorcaban, se colgaban y se hacían cebollas de invierno. Os he dicho los 3 nombres. Se llama cebolla horcal, cebolla de matanza o cebolla de invierno. Y es muy curioso, entrábamos en el invierno en noviembre, se hacía la matanza, evidentemente pasaba todo el invierno y antes de que empezase a hacer calor, febrero, se volvía a hacer otra matanza. Esa otra matanza lo que se hacía era
aguantar los alimentos hasta que llegase la primavera y fuese mucho más rentable esa primavera. Muchas gracias. Entonces, fijaros, muy curioso. Os voy a enseñar a hacer una tortilla muy diferente a la que vosotros hacéis. No he batido los huevos, ¿de acuerdo? Y es curioso esa cebolla. Esa cebolla, la variedad lo que hace es que luego, al final, estar colgada durante el invierno, nos permitía hacer todos los guisos durante el invierno. Esas alubias, esas lentejas, ese garbanzo, que siempre y cuando hacemos los guisos lleve mucha cebolla. Tengo la patata muy caliente, los huevos sin batir, ¿de acuerdo? Fijaros, pongo la patata muy caliente precisamente sobre las claras de los huevos, no sobre las yemas. No sé si tenemos cámara arriba, que creo que no, pero no sé si lo estáis viendo, ¿vale? Lo que estoy haciendo ha sido trabar directamente primero la patata muy caliente con las claras, que evito poder hacer una tortilla, o sea, la tortilla para que no se me quede muy hecha y se me vaya. Lo que hago es que no se me vayan las claras, que es lo que se me va. Le pongo el pimiento y lo mezclo directamente un poquito para que me dé color en esta tortilla y termino de mezclar, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer una tortilla en dos tiempos. Vale, ahora si os dais cuenta, esto ya casi lo tengo casi cuajado, ¿eh? La patata muy caliente, los huevos sin batir, primero las claras y luego las yemas, ¿de acuerdo? Venga, la sartén muy caliente. Pues estamos hablando de esa cebolla, esa variedad de cebolla, lo que nos hace es sobre todo poder utilizar mucha cantidad. Bueno, a ver si chisca esto. Con esa cebolla, gran cantidad de cebolla, ¿qué nos aporta aparte de la cebolla? Fibra, fijaros, os estoy llevando al alimento perfecto. Mayor cantidad de cebolla, mayor cantidad de fibra. Cuanto mayor cantidad de fibra, alimento más digestivo. Cuanto alimento más digestivo, más facilidad para que lo que hace el resto, los elementos de la grasa en la morcilla, nos facilite el tracto intestinal. O sea, es decir, fijaros que os estoy hablando del alimento perfecto, la morcilla de Burgos, ¿eh? Mucha fibra, muchos azúcares, la proteína, fácil asimilación, hierro que se fija, fósforo, potasio, el calcio, el arroz, que no he hablado del arroz. El arroz, como curiosidad, es un cereal que tiene, de los 9 aminoácidos esenciales, tiene 5, como curiosidad. ¿Y sabéis qué ocurre? Que en este caso esos 5 aminoácidos esenciales nos convierten el arroz en un alimento universal. Cuando se descubre el arroz, hay muchas civilizaciones que no toman pan, pero lo hacen y lo compensan los carbohidratos, sobre todo con arroz. Pues de los 9 aminoácidos, el arroz tiene 5. Y como curiosidad, de esos 9 aminoácidos, si nosotros utilizamos una cantidad de arroz suficientemente proporcional, nuestra ingesta de un día a la semana de unos 100-150 gramos de morcilla nos haría una aportación de esos 5 aminoácidos esenciales de los 9 que debemos de tomar. Hay otros que están en otros elementos, ¿de acuerdo? Bueno, esto creo que se ha calentado. Vamos a hacerlo en dos tiempos, como os he dicho. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito... Uy, le falta un poquito de fuelle. Le falta un poquito de fuelle, pero bueno. Bueno, yo recomiendo que si esto no sois capaz de hacerlo, lo hagáis simplemente con una lengua. Cogéis, le dais una vueltita, hacemos así, le salteamos un poquitito y le doy una vuelta, ¿de acuerdo? Mirad, os voy a enseñar a hacer una tortilla rellena. Vale, hago media tortilla, la mitad de la tortilla, ¿de acuerdo? Una vez que tengo la mitad de la tortilla, un vuelve tortillas. Un vuelve tortillas, que esto también, ¿cuántos habéis hecho la tortilla de patata? Y cada vez que hacéis la tortilla de patata, ¿qué os pasa? Que se os va el plato, la patata, se os escurre todo para todos los lados. Es muy importante, sobre todo en la tortilla de patata, que el vuelve tortillas o el plato no sea mucho más grande que la sartén. ¿De acuerdo? A ver. Es un poco lentita esta cacharrita, pero bueno. Esto. O sea, es decir, que yo cuando le dé la vuelta a la sartén no se me caiga nada. Si yo pongo un plato que es más grande, se me ha ido para todos los lados. ¿De acuerdo? Esto, truquitos para hacer tortillas. Si esto va bien, está un poquito flojo. Vale. A esto ahora me lo voy a pasar este plato, que lo tengo aquí, ¿vale? Lo voy a pasar a este plato. Venga, he hecho media tortilla. Ahora voy a hacer la otra media tortilla. En la otra media tortilla, vamos a quitar esto, vamos a ponerlo aquí, para que no nos pegue. Si os digo que es un poco lenta este fuego, pero vamos a terminarlo. Valores importantes de la morcilla, sobre todo en su diferencia, lo que estaba comentando, el aporte de todos sus ingredientes y luego, sobre todo, en una cuestión que es la oportunidad. Tenemos una morcilla de IGP
que uno de los valores importantes del IGP es que se ha intentado consensuar que todas las morcillas de IGP lo que tienen que tener es que estén hechas con esta variedad de cebolla. Esta variedad de cebolla que la hacen fundamental. Luego, en este sentido, que no tenga una proporción de grasa excesiva, con lo que quiere decir que se convierta en un alimento recomendable. Y luego, a cada uno elegir su gusto, en cada familia, en cada entorno, en cada zona, nuestra morcilla era diferente. Nos tenemos que amoldar a esa morcilla que nosotros teníamos más o menos acostumbrados a probar. Nos gusta con comino, nos gusta con, no sé, pimentón. Pero sí os voy a hablar de las especias. Como importante relación, la ruta de las especias estaban fundamentadas sobre todo en la estrategia militar de la Edad Media. ¿Lo habéis oído alguna vez cobrar en especie o recibir el salario? ¿Eso en qué consistía? Muy fácil. Para poder tener un ejército bien fuerte, lo que había era pagarles en especie, en especias, o darles el salario en sal. La única heredad patrimonial que se tenía en la Edad Media, lo único que había era las semillas y el conocimiento. El pueblo no tenía más. ¿Y qué es lo que hacía? Si el pueblo tenía conocimiento, con las especies y la semilla, podía sacar su prole adelante. La ruta de las especies, el descubrimiento de América, fue una ruta alternativa para no depender única y exclusivamente de la ruta de las especies que venía a través del Mediterráneo. La ruta del Mediterráneo que nos aportaba entraba por Sagunto, carretería musulmana, Cañada Real o lo que se llama carretería soriana, Santander Mediterráneo, hoy el tren, salida natural de Castilla al Mediterráneo, ruta de las especias, Castilla se aprovisiona a través del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Luego otra de las rutas, descubrimiento de América, ruta de la Plata, la ruta de la Plata que trae desde Cádiz a dónde llega, a Burgos, fijaros, carretería musulmana, ¿a dónde llega? A Burgos, ruta de la Plata, ¿dónde llega? A Burgos, camino de Santiago, Roncesvalles a Santiago, ¿por dónde pasa? Por Burgos, centro económico más importante de la Edad Media del mundo, que era Burgos. Somos la importancia del mundo más grande de toda la época medieval, que lo sepáis. ¿Y qué se comía en Burgos? Morcilla. Por tanto, el alimento de esa época era la morcilla. Os he dicho que iba a llevar la morcilla, a arrimarlas con la morcilla y lo arrimamos. Por tanto, descubrimiento de América. ¿Qué trae América? Especias como por ejemplo el pimentón. ¿Qué es el pimentón? Pues el pimentón es un alimento que se unge en las carnes y evita meterle mucha sal. ¿Y qué importancia tiene eso? Muy fácil. Vosotros imaginaros que yo soy en aquella época Felipe. Yo Felipe, el rey Fernando, Felipe no, el rey Fernando, el de aquella época, ¿vale? Y quiero invadir a los franceses. Y quiero invadir a los franceses y me voy con mi ejército. Y a mi ejército, ¿y qué me lleva el ejército? O llevo los animales vivos y se ve la polvorera y se nos ve venir, o me llevo los animales muertos y les llevo conservados en sal, que se dice salazones. Yo voy con mi ejército lleno de salazones y les doy de comer. Cada 3 fuentes, 5.000 muertos. ¿Por qué? Tú echas a una fuente, le echas una rata, un bicho muerto y les entra cualquier cosa. Forma más fácil que deshacerse a través de la intendencia del enemigo, sitiar, que se dice. Si no tienes agua y no tienes alimento, el enemigo te le quitas de medio. Entonces, ¿qué pasa? Hay que quitar la sal. ¿Cómo se quita la sal? Evitando los salazones. ¿Cómo se hace? Metiendo las especias. Se unge las carnes con pimiento, se le baja la intensidad de sal y conseguimos chorizos, cecinas, jamones, que es muy curioso, se pimentaban los jamones, ahora ya no. Pero como curiosidad, ese pimentonado de los jamones hace que los jamones o la carne salada con un poquito de pimentón nos dure mucho más, ¿de acuerdo? Entonces, como curiosidad, el descubrimiento de América fue un descubrimiento que fue intencionado sobre todo para buscar la ruta alternativa de las especies. Que conste que os estoy metiendo un poco palique porque esto va muy lento, que no es por otra cosa. Pero bueno, lo vamos a intentar, si no, no comemos tortilla. Y luego, que también tiene importancia, como curiosidad de la ruta de las especias, cuando nos viene del Mediterráneo, ¿qué nos trae el Mediterráneo? El Mediterráneo nos trae la pimienta, la alcarabea, el comino, el clavo, especias que nos podemos encontrar en las morcillas, que nos dan esa diferencia, hasta canela. En la zona de la Sierra de la Demanda, morcillas hasta dulces, que se hacían con miel, ahora con azúcar, pero antes se hacían con miel. Y la Sierra de la Demanda, fijaros, toda la franja de la Sierra de la Demanda que va desde vamos a decir, paralela a la carretería soriana, dígase Logroño, La Rioja, la zona de Guadalajara, incluso y hasta Teruel, esta parte norte, todos meten morcillas dulces. A partir de aquí, todos morcillas con arroz. Diferencia de meter morcillas con arroz es que la altitud nos da la proporción y cantidad de cocción o no y la proporción del arroz. Y sin querer, eso nos hace que nuestras morcillas en la zona de esa salida natural, todas las morcillas desde Valencia hasta Burgos tengan arroz. Pero las más famosas son las de Burgos. ¿Y por qué?
por la altitud. Si os pregunto, ¿cuál es el punto de ebullición del agua? ¿Cómo es decir? 100 grados. En Burgos no. En Burgos, aparte de hacer frío, el agua hierve a menos temperatura por la altitud. Si tú haces unas morcillas con arroz y metes el arroz dentro de las morcillas a menos altitud, las morcillas se rompen con mucha facilidad. Le quitas arroz, cuanto más arroz le quitas, menos azúcares, menos carbohidratos. Por lo tanto, lo que nos hace es que precocemos el arroz y le metemos otras cosas, más grasa. Estamos invirtiendo en la pirámide nutricional. Es decir, cuanto más nos acercamos a Burgos, nuestra pirámide nutricional es más equilibrada. ¿De acuerdo? Bueno, esto creo que puede estar, si tenemos un poco de suerte. Bueno, creo que puede estar. Venga. Ahora, seguimos con la parte de la tortilla, que es la parte que os interesa, porque vosotros a escuchar no habéis venido. Habéis venido todos a comer morcilla o tortilla o algo. Vale, en esta media tortilla que yo he hecho aquí, lo que voy a hacer es, le voy a poner una capita simplemente de morcilla que antes he desmigado. Acordaros esos culillos, joder, no sé qué hacer con ellos, les guardo y lo que hago es, les pongo aquí, en esta media tortilla. Esta otra media tortilla que he hecho antes, lo que hago es, la pongo por encima, ¿de acuerdo? Y ya lo que hago es simplemente, comprimo, aprieto un poquitito para que se me junten las dos partes, con este super vuelve tortillas que podéis encontrar, si no... Si tenéis problema para el vuelve de tortillas, yo como morcillas vendo muy mal, os vendo vuelve tortillas y sartenes, ¿de acuerdo? Que el truco está aquí. Vale, entonces, si nosotros realmente en esa diferencia de las morcillas de Burgos con el resto de las morcillas de España, entenderemos que nuestra aportación de la morcilla de Burgos nos hace precisamente ser diferentes, calentar ya eso. Entonces, sobre todo por esa diferencia de la cebolla y sobre todo por el punto estratégico de la altitud y el punto estratégico de la temperatura. La temperatura hace que nosotros necesitemos comer mucho más suculentamente en nuestras comarcas y hace que nuestra morcilla sea mucho más potente. Y esa es un poco la historia, o vamos a decir el secreto de esa morcilla de Burgos. Bueno, vamos a intentar a ver si le damos la vuelta. Me está cortando un poquitito. El truco de vuelve tortillas que os decía antes, esto es fundamental. Le echáis un poquito de aceite en la parte del vuelve tortillas. La ponemos aquí, es lo que decía yo, lo que vendo son vuelve tortillas y sartenes, que esto no pasa nada. Le doy la vuelta, fijaros qué pinta tiene. Esto va a estar dentro de 2 minutos, que nos vamos a disfrutar de una tortilla con morcilla que no os ibais a imaginar nunca. Es muy importante en la IGP, somos 10 empresas, llevamos 25 años luchando por ella. Sobre todo el vínculo de la morcilla de Burgos está en eso que os he contado, que es precisamente la cebolla. Y luego, sobre todo, en el sentido de la utilización y la variedad o opciones que nos puede dar la morcilla. La morcilla la podemos utilizar, pues bien, que todo el mundo la ve frita, pero podemos utilizarla en cremas, podemos hacer reducciones la podemos utilizar en todo menos con vinagre. En una ensalada no lo recomiendo, ¿de acuerdo? Podemos jugar con ella, no sé, en guisos, puede formar parte de un plato. Puede ser el protagonista, pero también puede ser el acompañante. Y sobre todo, donde pongamos morcilla, lo que sí vamos a darnos cuenta es la satisfacción que genera a todo el mundo. Por eso que os he contado al principio, y los que habéis aguantado desde el principio, es decir, en evolución, aquello que nos recordaba al hogar, al sabor, aquello que teníamos en casa, ese sabor familiar, precisamente nos lo da precisamente la morcilla. Y sobre todo, como curiosidad, que la diferencia en el caso de la morcilla de cada uno, nunca vamos a ocupar nunca el espacio del recuerdo de vuestra casa, pero sí por lo menos saber que después de cuando en vuestra casa no se hagan morcillas, ahí estamos nosotros para haceros recordar aquello entrañable, aquello emotivo, aquello rico que era el amor del hogar. Y la que es la morcilla de Burgos es amor de hogar, y es lo que tenemos que disfrutar. Ahora, en cuanto saquemos esta mordidita, vamos a disfrutar eso, de este sabor, de este producto. Yo creo que esto lo tenemos ya. Vamos a recoger, que sí que es un poco lentita esta cacharrita, pero bueno, lo tenemos, ¿vale? Yo creo que bien. Acordaros, un poquito de aceite. ¿Cuántos levantéis la tortilla, la ponéis en un plato, empecéis a hacer así? A ver, ¿cuántos habéis hecho? Esperad. Y se os va para todos lados, no lo hagáis más veces, ¿vale? El truco está aquí. Vuelve tortillas del tamaño de la sartén, ¿vale? Le damos la vuelta. Tenemos ya la tortilla aquí prácticamente terminada. Y ahora disfrutar de un bocado diferente, sencillo y con morcilla de Burgos.
No aplaudáis que no hay para todos. Bueno, vamos a estirarlo. Lo que sí que es cierto es que agradecer sobre todo aguantar este ratito. Intentamos que disfrutéis, entendáis y sobre todo una cosa muy importante. Ya sabéis lo que le pasó a Dominguín cuando estuvo con Ava Gardner. ¿Sabéis lo que le pasó? No veo que no sois muy taurinos todos. Dominguín, sabéis que tuvo un affair con Ava Gardner y entonces aquella noche salió por la mañana corriendo y dice, ¿pero dónde vas? Dice, lo importante no es hacerlo, es contarlo. Tenéis la obligación de salir de aquí y contarlo y que sepáis que la morcilla de Burgos es un alimento tan perfecto que todavía no se vende en farmacias, pero lo vamos a conseguir. Así que muchísimas gracias y a ver si disfrutamos un poquito de la morcilla. Si alguien tiene alguna pregunta, yo os puedo contestar de mil amores y lo que sí, desde luego, agradeceros que habéis estado este rato aquí. Gracias. Venga, vamos a por ello.